Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 11. Cuando el sol rozó los campos en la lejanía, vinieron unos guardias para llevarse a Ariadna. Sus padres reclaman la presencia de la princesa. Se la llevaron a paso de marcha, y a mí me condujeron a mi cuarto. Era pequeño y vecino a las dependencias de los siervos. No me cabe duda de que mi hermana pretendía humillarme con esto, pero me gustaba el sosiego de los muros sin pintar y de la estrecha ventana que apenas dejaba pasar unas de aquel sol implacable. Además, era tranquilo, porque los siervos pasaban de puntillas, ya que sabían quién descansaba allí, la hermana bruja. Me dejaban comida cuando me encontraba ausente y solo recogían la bandeja cuando volvía a salir. Dormí, y a la mañana siguiente recibí la visita de Dédalo. Cuando abrí la puerta, me sonrió, y yo me descubrí devolviéndole la sonrisa. Algo podía agradecerle a la criatura. La cercanía había vuelto a nuestra relación. Lo seguí hasta una escalera que conducía a la maraña de pasillos que recorría el subsuelo del palacio. Pasamos al lado de graneros, almacenes en los que se encontraban alineados multitud de pintoi, las enormes vasijas de cerámica que proporcionaban al palacio su inagotable provisión de aceite, vino y cebada. ¿Y qué fue del toro blanco? ¿Lo sabes? No. Se esfumó cuando el vientre de Pasífae comenzó a crecer. Los sacerdotes dijeron que era la última bendición concedida por el toro. Hoy oí decir a alguien que el monstruo era un regalo de los dioses para ayudarnos a prosperar, dijo sacudiendo la cabeza. No es que sean imbéciles de nacimiento, solo que se encuentran atrapados entre los aguijones de dos escorpiones. Ariadna es diferente, apunté. Sí, asintió. Tengo esperanzas puestas en ella. ¿Te enteraste de cómo decidieron llamar a esa cosa? El Minotauro. Saldrán 10 barcos este mediodía para anunciar la noticia y otros 10 más mañana. Muy inteligente por su parte, dije. Minos lo reclama como propio, y, en lugar de aparecer como un cornudo, comparte la gloria de mi hermana y pasa a ser un poderoso rey que engendra monstruos y les pone su nombre. Así es, afirmó Dédalo con un sonido gutural. Habíamos llegado a la gran bodega en la que se encontraba la nueva jaula fabricada para la criatura. Tenía el ancho de la cubierta de un barco y la mitad de su longitud, y estaba forjada en un metal de color gris semejante al de la plata. Agarré los barrotes con las manos. Eran lisos y sólidos como troncos de un árbol joven. Olía a hierro, pero también a otras cosas que no era capaz de reconocer. Se trata de una nueva sustancia, comenzó a hablar Dédalo. Es más difícil de trabajar, pero más duradera. Aun así, no servirá para contener a la criatura en un futuro. Ya tiene una fuerza sobrenatural, y apenas acaba de nacer, pero me concederá algo de tiempo para idear algo más permanente. Los soldados caminaban detrás de nosotros, portando la jaula anterior sobre unas pértigas para evitar su cercanía. Cuando la introdujeron en la nueva, los barrotes resonaron al chocar. Los soldados desaparecieron antes de que se apagaran los ecos metálicos. Me acerqué y me arrodillé junto a la jaula. El minotauro había crecido desde su nacimiento. Sus carnes rollizas presionaban contra la celosía metálica. Limpio y seco ya de fluidos natales, la línea que separaba al bebé del toro resultaba ahora más clara que nunca, como si un demente hubiera cortado la cabeza de un novillo y lo hubiera cosido a un chiquillo. Olía a carne podrida y en el suelo de la jaula repiqueteaban huesos largos. Me entraron náuseas. Uno de los prisioneros de Creta. La criatura me observaba con sus enormes ojos. Se puso en pie y comenzó a resoplar, expulsando aire por el hocico. Emitió un gemido agudo y nervioso. Me había reconocido. Reconocía mi olor y el sabor de mi carne. Abrió su boca rechoncha como un pajarillo suplicante. Dame más. Aproveché el momento. Pronuncié las palabras mágicas y derramé la pócima por entre los barrotes en su boca abierta. La criatura se atragantó y embistió contra la jaula. No obstante, a pesar de su reacción, la expresión de sus ojos comenzó a cambiar. Su furia fue amainando. Lo miré fijamente a los ojos y extendí la mano. Dédalo contuvo el aliento, pero la criatura no se lanzó contra mí. Había desaparecido la tensión de sus miembros. Esperé otro momento y a continuación abrí la cerradura y la puerta de la jaula. Arrastró un poco los pies. Los huesos resonaban bajo sus plantas. Calma, calma, murmuré. No sé si a mí misma, o a Dédalo, o a la criatura. Lentamente acerqué las manos a la criatura. Sus fosas nasales se hincharon. Lo tomé del brazo y resopló extrañado. Nada más. Ven aquí, susurré, y él avanzó encogido y tambaleándose un poco al pasar por la pequeña abertura de la jaula. Alzó la cabeza y me miró expectante, casi con dulzura. Mi hermano. Así se había referido a él Ariadna, pero esta criatura no había sido engendrada para la vida en familia. Era la demostración de la victoria de mi hermana, su ambición hecha carne, un látigo con el que azotar a Minos. Como recompensa, la criatura no conocería amistades ni amantes, nunca vería la luz del sol, nunca podría caminar en libertad.
Lo único que llegaría a gozar en toda su vida sería lo que le suministraran el odio, la oscuridad y sus dientes. Sujeté la jaula vieja y retrocedió unos pasos. Se quedó observándome mientras me alejaba e inclinó la cabeza con curiosidad. Cerré la puerta de la jaula, y sus orejas se movieron al oír el eco metálico. Cuando llegara la temporada de la cosecha, daría alaridos de rabia y se lanzaría con fuerza contra los barrotes, intentando arrancarlos de cuajo. ¿Cómo lo hiciste? Resopló Dédalo. Solo es mitad bestia, dije. Todos los animales que habitan en Ea son mansos. ¿Se puede romper el hechizo? No por mano de otro. Cerramos la jaula. La criatura no dejó en ningún momento de observarnos. Emitió un ruido sordo y se frotó una de sus velludas mejillas con una mano. A continuación, cerramos la puerta de madera de la sala y no lo vimos más. ¿Y la llave? Mi idea es hacerla desaparecer. Cuando tengamos que moverlo, cortaré los barrotes. Regresamos a través de la maraña de pasadizos subterráneos y salimos a los pasillos de la planta superior. Una brisa soplaba en el interior del salón pintado, y la sensación era luminosa. Distinguidos nobles caminaban a nuestro alrededor compartiendo sus secretos entre susurros. ¿Sabían realmente qué era lo que vivía bajo sus pies? Ya se enterarían. Esta noche se celebra una fiesta, dijo Dédalo. No voy a asistir, repliqué. Mi labor en la corte de Creta ha tocado a su fin. ¿Te vas a marchar tan pronto? Preguntó. Dependo para hacerlo de la voluntad del rey y de la reina. Son los que tienen los barcos, pero me imagino que no me queda mucho. Supongo que a Minos le agradará la idea de que haya una bruja menos en Creta. Tengo ganas de volver a casa. Era cierto, sin embargo, en aquellos esplendorosos pasillos, la idea de regresar a Ea me resultaba extraña. Sus colinas y su costa, la casa de piedra y el jardín alrededor, todo ello me resultaba muy lejano. Yo tengo que dejarme ver en la fiesta, dijo, pero espero poder excusarme antes de la cena. Diosa, añadió dubitativo, ¿me concederías el honor de cenar conmigo? Me había dicho que fuera cuando la luna estuviera en lo alto del cielo. Sus aposentos se encontraban en el extremo contrario del palacio con respecto a los de mi hermana. No sé si esto había sido producto del azar o si era deliberado. Llevaba una capa de mejor calidad que la que vestía antes, aunque sus pies estaban descalzos. Me condujo hasta una mesa y escancié un vino oscuro como las moras. Había bandejas desplegadas, repletas de frutas y de un queso blanco y salado. ¿Qué tal la fiesta? Me alegro de no haberme quedado. Su voz sonaba agria. Había un cantor que narraba el glorioso nacimiento del toro hombre. Parece ser que proviene de una estrella. De una habitación interior salió un niño. Por aquel entonces no era capaz de determinar la edad de los mortales, pero debía de tener unos 4 años. Alrededor de sus orejas se arremolinaba una espesa cabellera negra, rizada y despeinada, y sus extremidades aún tenían un aspecto redondeado e infantil. Su rostro era el más dulce que había visto hasta entonces, incluso entre los dioses. Es mi hijo, apuntó Dédalo. Lo miré fijamente. No se me había ocurrido siquiera la posibilidad de que el secreto que guardaba Dédalo fuera un muchacho. El niño se arrodilló, como un cortesano infante. Noble señora, dijo con un tono agudo, bienvenida a la morada de mi padre. Gracias, contesté. ¿Y tú qué? ¿Te portas bien con tu padre? Oh, sí, asintió con gesto serio. No te creas ni una palabra, soltó Dédalo entre risas. Parece dulce como la miel, pero hace lo que le viene en gana. El niño miró sonriente a su padre. Se trataba de una vieja broma entre ellos. Se quedó un rato con nosotros, parloteando acerca del trabajo de su padre y de cómo él lo ayudaba. Trajo las pinzas que le gustaba usar, y me enseñó con una diestra maniobra cómo las sostenía sobre el fuego sin quemarse. Yo asentía todo, pero a quien observaba era a su padre. El rostro de Dédalo se había vuelto suave como la fruta cosechada en sazón, y sus ojos brillaban plenos. Nunca había considerado la idea de tener hijos, pero al verlo pude imaginarlo, como si mirara al interior de un pozo y advirtiera en su fondo el destello del agua. No me cabía duda de que mi hermana se habría percatado al instante del amor que ambos se profesaban. Dédalo apoyó una mano sobre el hombro de su hijo. Ícaro, dijo, es hora de irse a dormir. Ve a buscar a tu niñera. ¿Vendrás a darme un beso de buenas noches? Claro que sí. Lo vimos alejarse, observando cómo sus pequeños talones rozaban el dobladillo de la túnica, que le quedaba grande. Es muy guapo, dije. Tiene el rostro de su madre, y contestó antes de que pudiera preguntarle. Murió en el parto. Era una buena mujer, aunque la conocí poco. Fue tu hermana la que concertó el matrimonio. Así que, después de todo, no me había equivocado. Mi hermana había puesto el cebo en el anzuelo, pero al final había capturado al pez de otro modo. Lo siento. Él agachó la cabeza. No es fácil, debo admitirlo. He hecho todo lo posible para ejercer de padre y de madre con él, pero me doy cuenta de que siento una carencia. Cada vez que pasa una mujer a nuestro lado me pregunta si me casaré con ella. ¿Y piensas casarte? Guardó silencio por un momento. Creo que no. Pacify ya tiene suficientes instrumentos con los que hostigarme, y, de hecho, nunca me hubiera casado de no ser por su insistencia. Sé lo mal marido que soy, pues lo que más me gusta es trabajar con las manos, y siempre llego a casa tarde y cubierto de suciedad. Eso es lo que tienen en común la brujería y la invención, dije.
Creo que yo tampoco podría ser una buena esposa. Tampoco parece que haya pretendientes haciendo cola en la puerta de mi casa. Da la impresión de que la demanda de hechiceras caídas en desgracia es escasa. Creo que tu hermana ha colaborado bastante en ello, añadió Dédalo sonriendo. Resultaba muy sencillo hablar tan francamente con él. Su rostro era como un estanque en calma que salvaguardaría todo aquello que se encontrara en sus profundidades. ¿Sabes cómo vas a encerrar a la criatura cuando crezca? Lo he estado pensando, respondió asintiendo. Has visto que el subsuelo del palacio es como una colmena, ¿no? Hay cientos de espacios y almacenes que no se usan ya, porque al día de hoy toda la riqueza de Creta se encuentra en el oro, no en el grano. Creo que puedo convertirlos en una especie de laberinto que tenga sus dos extremos clausurados, y dejar que la criatura deambule por ellos. Se encuentra excavado en la roca, así que no habrá posibilidad de escape. Era una buena idea, y, al menos así, la criatura tendría más espacio que la estrechez de una jaula. Será una maravilla, apunté. Un laberinto que pueda contener a un monstruo adulto. Tendrás que llamarlo con un nombre acorde. Estoy seguro de que el propio Minos aportará alguna sugerencia que lleve su nombre. Siento no poder quedarme para ayudarte. Me has ayudado más de lo que merecía. Alzó sus ojos al encuentro de los míos. Se escuchó un carraspeo. La niñera estaba junto a la puerta. Tu hijo, señor. Claro, exclamó Dédalo. Disculpa. Me sentía muy inquieta como para esperar sentada. Me dediqué a andar por la estancia. Había supuesto que estaría llena de sus maravillosas obras, con estatuas e incrustaciones por todos los rincones, pero era sencilla, con muebles de madera sin tallar. Aun así, con una mirada más atenta, aparecía el inconfundible sello de Dédalo. Los acabados brillaban pulidos y las vetas habían sido lijadas hasta adquirir la suavidad de pétalos de flor. Al pasar la mano por una de las sillas no pude encontrar las uniones. Dédalo regresó. El beso de buenas noches, me explicó. Un niño feliz. Se sentó y bebió un trago de vino. Por ahora lo es. Es demasiado joven como para darse cuenta de que es un prisionero. Parecía que surgía un fulgor de las blanquecinas cicatrices que le cubrían las manos. Una jaula de oro no deja de ser una jaula. Y en caso de que pudieran escapar, ¿a dónde irían? A donde me dejen quedarme. Si pudiera elegir, a Egipto. Están construyendo edificios allí que hacen que Nosos parezca un barrizal. He aprendido su lengua de algunos comerciantes egipcios que he conocido en el puerto. Creo que allí seríamos bienvenidos. Contemplé su noble rostro, noble no por su belleza, sino porque, como el buen metal, había sido templado y golpeado hasta volverse fuerte. Habíamos peleado codo con codo contra dos monstruos, y él no había flanqueado en ningún momento. Vente a Ea, quise decirle, pero sabía que la isla no tenía nada que ofrecerle. Espero que un día logres llegar a Egipto, dije en cambio. Cuando terminamos la cena, regresé por los oscuros pasillos a mi habitación. La velada había sido muy agradable, pero me sentía agitada y confusa. Mi mente era como el lecho de un río cenagoso que hubiera sido removido. No podía dejar de pensar en lo que me había contado Dédalo sobre su libertad. Había mucha ansiedad en su voz y también amargura. Al menos yo me había ganado a pulso mi exilio, pero Dédalo era inocente, nada más que un trofeo conservado por la vanidad de mi hermana y de Minos. Pensé en cómo brillaban sus ojos cuando hablaba de Ícaro, con un amor puro y profundo. Para mi hermana no era más que una herramienta, una espada que pendía sobre su cabeza y que lo convertía en su esclavo. Recuerdo el placer que apareció en su rostro cuando le ordenó que le sajara el vientre, el mismo que mostró cuando me vio aparecer por la puerta. Me había obsesionado tanto con el Minotauro que no me había dado cuenta del triunfo que suponía todo esto para ella. No solo el monstruo y la fama que la portaba, sino todo lo que le rodeaba. Dédalo, obligado a actuar como cómplice. Minos, arrastrado y humillado, y Creta entera presa del miedo. Y yo, que también era su triunfo. Podía haber mandado llamar a otros, pero yo siempre había sido el perro al que le gustaba azotar con su correa. Sabía perfectamente lo útil que resultaría, que asumiría la labor de poner orden en el caos que ella había generado, que protegería a Dédalo y que tendría al monstruo guardado de manera segura, mientras ella haría bromas echada en su lecho de oro. ¿Te gusta mi nueva mascota? No le doy más que golpes, pero mira cómo ella siempre viene corriendo cuando silbo. Me ardía el estómago. Salí de mi celda. Anduve como una diosa, invisible entre los guardias somnolientos, entre los criados nocturnos. Llegué hasta la puerta que daba a los aposentos de mi hermana y entré. Me detuve junto a su cama. La encontré sola. Mi hermana no confiaba su sueño más que a sí misma. Sentí los hechizos nada más cruzar el umbral de su cuarto, pero no podían pararme. ¿Por qué me hiciste llamar? Pregunté. Quiero oírte reconocerlo. Sus ojos se abrieron de repente, ansiosos como si hubieran estado esperándome. Fue un regalo que te hice. ¿Quién no hubiera disfrutado tanto como tú viéndome sangrar de ese modo? Puedo darte 1000 nombres. Ella sonrió como sonríen los gatos. Siempre es más divertido jugar con un ratón vivo. Qué pena que no puedas usar ese hechizo nuevo contra Escila. Claro está que necesitarías la sangre de su madre, y no creo que el tiburón de Crátide te la vaya a conceder. Ya lo había pensado. Pasífae siempre tenía claro dónde apuntar su lanza.
Solo quieres humillarme, dije. Ella bostezó, y su lengua rosa cubrió la blancura de sus dientes. He estado pensando en llamar a Asterion a mi hijo. ¿Te gusta el nombre? Cubierto de estrellas, significaba. Es el nombre más bonito que he oído para un caníbal. No te pongas tan dramática. No puedes ser un caníbal. No hay más minotauros que devorar. Frunció el ceño y la dio la barbilla. Aunque, ahora que lo pienso, ¿contarán los centauros? Debe de haber alguna clase de parentesco entre ellos, ¿no crees? No iba a permitir que me llevase a donde ella quería. Podías haber llamado a Perses. Perses, repitió con un gesto de la mano. ¿Qué quería decir con eso? Es algo que no sabría interpretar. O a Etes. Pacify se incorporó y la ropa de cama descubrió su cuerpo. Estaba desnuda, excepto por un collar hecho de cuadrados de oro batido. Cada uno de ellos estaba repujado. Un sol, una abeja, un hacha, la gran mole del dicte. Me encantaría que nos quedáramos hablando toda la noche, exclamó. Puedo hacerte trenzas en el pelo mientras nos reímos de nuestros pretendientes. Bajó la voz. Creo que Dédalo se iría contigo sin pensarlo. No pude contener mi cólera. No soy tu perro, Pacify, ni un oso al que acosar. Vine a ayudarte, a pesar de nuestro pasado, a pesar de todos esos hombres a los que condujiste a una muerte segura. Te ayudé con tu monstruo, hice el trabajo que te correspondía a ti y a cambio me pagas con burlas y ofensas. Por una vez en tu retorcida vida, di la verdad. Me hiciste venir hasta aquí para ponerme en ridículo. Pero eso no me cuesta nada, ya lo haces tú sola. Había sido un comentario automático, no una auténtica respuesta. Esperé. Es curioso, prosiguió, que con todo el tiempo que ha pasado sigas creyendo que debería recibir una recompensa por haber sido tan obediente. Pensaba que habías aprendido la lección en los salones de nuestro padre. Nadie se aminalaba como tú, ni nadie ofrecía una sonrisa tan estúpida como la tuya. Y aún así, el gran Helios te pisoteó rápidamente, porque ya estabas postrada a sus pies. Se inclinó hacia adelante con su melena de oro suelta, dibujando bordados en las sábanas a su alrededor. Te voy a contar la verdad de Helios y de todo lo demás. No les importa que seas buena o no, apenas les importa que seas malvada. Lo único que los hace escuchar es el poder. No basta con ser la favorita de tu tío o con complacer a un dios en la cama. Ni siquiera basta con ser hermosa, porque cuando te presentas ante ellos, te arrodillas y les dices he sido buena, ¿puedes ayudarme? Ellos no hacen nada más que fruncir el ceño. Ay, bonita, las cosas no funcionan así. Debes aprender a vivir con ello, querida. ¿Y se lo has preguntado a Helios? Sabes que no hago nada sin su consentimiento. Toman lo que quieren, continuó tras escupir en el suelo, y a cambio no te dan nada más que tus propios grilletes. He visto cómo te machacaban 1000 veces. Yo misma te he machacado, y cada vez que pensaba, ya está, ya acabamos con ella, se convertirá en piedra de tanto llorar, en un pájaro que grazna, nos abandonará, y tanto mejor. Sin embargo, siempre regresabas al día siguiente. Todos se quedaban atónitos cuando mostraste tus poderes como hechicera, pero yo hacía mucho que era consciente de que los tenías, a pesar de que te comportaras como un ratoncito llorón. Yo sabía que no te ibas a dejar machacar hasta quedar hecha polvo. Tú los detestabas, al igual que yo. Creo que es ahí de donde nacen nuestros poderes. Sus palabras caían sobre mi cabeza como una gran catarata. Apenas lograba asimilarlas. ¿Que ella odiaba a nuestra familia? A mí siempre me había parecido que representaba su más pura esencia, que era un reluciente monumento a la egoísta crueldad de nuestra sangre. Con todo, tenía razón. Las ninfas solo podían operar a través de los poderes que tenían los demás. No podían esperar obtener poder alguno por sí mismas. Si es así como dices, dije, ¿por qué has sido tan cruel conmigo? Etes y yo estábamos solos. Podrías haber sido nuestra amiga. ¿Amiga? Prorrumpió en tono de burla. Sus labios eran de un rojo sangre perfecto, de un color que las demás ninfas solo conseguían a través de la cosmética. En esos salones no cabe la amistad, y a Etes no le han gustado nunca las mujeres. Eso no es verdad, protesté. ¿Acaso crees que le gustabas? Rió. Te aguantaba porque eras un mono amaestrado, porque aplaudías cada palabra que decía, pues tú y Perses no eran muy diferentes. No tienes ni idea de quién es Perses. ¿Sabes acaso cómo tenía que complacerlo? ¿Las cosas que tenía que hacer? No quería oír ni una palabra más. Su rostro mostraba una desnudez que nunca había visto antes, y cada una de sus palabras era tan afilada que parecía que se había pasado años tallándolas para que adquiriesen esa forma exacta. Luego nuestro padre me entregó al imbécil de Minos, pero podía manejarlo, y es lo que he hecho. Ahora sabe cuál es su sitio, pero me ha costado. No ha sido fácil, y nunca volveré a ser la que fui. Así que dime, hermana, ¿a quién podría haber llamado en lugar de a ti? ¿A un dios que no hubiera esperado ni un instante antes de convertirme en motivo de escarnio o hacerme suplicar por unas migajas? ¿A una de esas ninfas que andan por las aguas de mar dándose aires? Volvió a reírse. Hubieran salido huyendo despavoridas al primer mordisco. Son incapaces de soportar el dolor. No son como nosotras.
Sus palabras me impresionaron, como si durante todo ese tiempo sus manos hubieran estado vacías y ahora hubieran aparecido en ellas un cuchillo. Una náusea me invadió la garganta, di un paso atrás. Yo no soy como tú. Por un instante su rostro adoptó una expresión de sorpresa, pero al poco desapareció, como una ola barre la arena de la playa. Claro que no, aseveró. En absoluto. Tú eres como nuestro padre, estúpido y mojigato, que cierra los ojos ante todo aquello que no comprende. Dime, ¿qué crees que pasaría si no fuera capaz de crear monstruos y destilar venenos? Minos no quiere una reina, solo quiere una golosina inocua que pueda tener bajo control y con la que pueda procrear hasta que muera. Le encantaría poder tenerme encadenada por toda la eternidad, y no tiene más que decírselo a su padre para que así sea, pero no lo hace. Sabe lo que yo le haría a él primero. Me acordé de mi padre refiriéndose a Minos. La pondré en su sitio. Aun así, nuestro padre no se lo consentirá todo a Minos. Su risa se me clavó en los oídos. Nuestro propio padre me pondría las cadenas y ello le sirviera para mantener su preciosa alianza. Tú eres la prueba de ello. A Zeus lo aterroriza la hechicería y exigió una víctima sacrificial. Nuestro padre te eligió a ti porque eres quien menos vale para él, y ahora estás encerrada en esa isla y nunca saldrás de ella. Debería haber sabido que no me ibas a ser de ayuda. Vete, vete y que nunca más te vuelva a ver. Regresé caminando por aquellos pasillos. Mi mente estaba vacía y mi piel erizada como si se me fuera a separar de la carne. Cada sonido, cada roce, las piedras bajo mis pies, el sonido de las fuentes a través de las ventanas, todo asaltaba pérfidamente mis sentidos. El aire adquirió un peso punzante como las olas marinas. Me sentía una extraña en el mundo. Cuando una figura surgió de las sombras de mi puerta, me encontraba demasiado aturdida como para gritar. Mi mano buscó la bolsa de pócimas y entonces la luz de una antorcha lejana iluminó su rostro encapuchado. Hablaba con tanta suavidad que solo un dios podría oírlo. Te estaba esperando, pero di tan solo una palabra y me iré. Tardé un momento en comprender de quién se trataba. No había pensado que fuera tan osado, pero lo era, sin lugar a dudas. Un artista, un creador, un inventor, el mayor que había conocido el mundo. La timidez no crea nada. ¿Qué hubiera dicho si se hubiese presentado antes? No lo sé, pero en ese momento su voz fue como un bálsamo sobre mi piel herida. Deseaba sus manos, lo deseaba entero, aún mortal como era, aún lejano y efímero como siempre sería. Quédate, dije. No encendimos lámpara alguna. El dormitorio estaba oscuro y templado por el calor del día. Las sombras cubrían el lecho. No se oían las ranas ni los cantos de llamada de los pájaros. Parecía que hubiéramos hallado el callado corazón del universo. Nada se movía excepto nosotros. Después permanecimos echados el uno junto al otro, con la brisa de la noche acariciando nuestros miembros. Pensé en contarle la discusión que había mantenido con Pasífae, pero no la quería allí entre nosotros. En el cielo las estrellas estaban cubiertas por un velo, y un sirviente cruzó el patio con una antorcha titilante. Primero pensé que había sido imaginaciones mías, pero sentí un leve temblor que agitaba el cuarto. ¿Notaste eso? Dédalo asintió. Nunca son muy intensos, solo salen unas pocas grietas en los estuncados. Últimamente suceden con mayor frecuencia. No provocarán daños en la jaula. No, aseveró. Tendrían que ser mucho más fuertes. Tras un breve silencio, su voz volvió a sonar tranquila en la oscuridad. Y en tiempo de cosecha, cuando la criatura haya crecido, qué desgracia veremos. 15 en el transcurso de una luna. No puedo librarme de esta carga. Hablaba con la respiración contenida. Todas esas vidas. Yo he colaborado en el nacimiento de esta criatura y aún no puedo deshacer lo hecho. Por mi parte, conocía perfectamente la carga de la que hablaba. Su mano rozaba la mía. Era callosa, pero no áspera. En la oscuridad la habría acariciado con los dedos, buscando las leves y pulidas suturas de sus cicatrices. ¿Qué haces para soportarlo? Preguntó. Mis ojos emitieron una luz tenue que me permitió ver su rostro. Me resultó sorprendente que estuviera esperando mi respuesta, que pensara que tenía alguna. Me acordé de otra sala oscura, con otro prisionero. Él también había sido artesano. La civilización se había construido sobre las bases de su conocimiento. Durante todo ese tiempo, profundas como raíces, las palabras de Prometeo habían estado esperando en mi interior. Lo soportamos lo mejor que podemos, contesté. Minos era parco en el uso de sus barcos, y ahora que el monstruo estaba encerrado, me hizo esperar conforme a sus planes. Uno de mis barcos mercantes va a pasar cerca de Ea. Parte en unos días. Te marcharás entonces. No volví a ver a mi hermana, salvo de lejos, cuando la llevaban a sus almuerzos campestres y sus divertimentos. Tampoco volví a ver a Ariadna, aunque la busqué varias veces en su círculo de danzas. Pregunté a uno de los guardianes si podía conducirme hasta ella. Creo que no imaginé su sonrisa burlona. La reina lo ha prohibido. Pasífae y sus mezquinas venganzas. Aquello me dolió, pero no iba a darle la satisfacción de saber que su crueldad me había hecho mella. Me pasaba por los jardines del palacio, entre sus columnatas, sus caminos y campos.
Observaba a los mortales que me encontraba y sus rostros, interesantes e indómitos. Por las noches, Dédalo llamaba en secreto a mi puerta. Teníamos las horas contadas, y lo sabíamos. Por eso hacía que resultaran más dulces. Al cuarto día, tras despuntar el alba, se presentaron los guardianes. Dédalo ya se había marchado. Le gustaba estar en casa cuando se despertaba Ícaro. Los hombres se presentaron ante mí, muy tiesos, enfundados en sus capas púrpuras, amenazantes, como si fuera a intentar abrirme paso entre ellos y huir a las montañas. Los seguía a través de los salones decorados con pinturas y hacia la monumental escalinata. En medio del caos de los muelles esperaba Dédalo. Pasífae te castigará por esto, le advertí, no más de lo que lo hace habitualmente. Se apartó para que las 8 ovejas que Minos enviaba en agradecimiento fueran arreadas hasta el interior del barco. Veo que el rey sigue siendo tan generoso como siempre. Luego señaló 2 grandes contenedores que ya habían sido cargados sobre la cubierta. Sé que te gusta mantenerte ocupada. Son invención mía. Gracias, es un honor, dije. No, respondió. Sé que estamos en deuda contigo. Sé que estoy en deuda contigo. La parte posterior de mi garganta ardía, pero podía sentir que a nuestro alrededor todos nos observaban, y no quería empeorar su situación. Despídete de Ariadna en mi nombre, por favor. Así lo haré, asintió. Subí a la cubierta y levanté la mano. Él levantó la suya. No me había engañado con falsas esperanzas. Yo era una diosa, él un mortal, y ambos estábamos cautivos. Grabé su rostro en mi mente como se graban los sellos sobre la cera, para poder llevarlo siempre conmigo. No abría aquellos contenedores hasta que desaparecimos de su vista. Lamenté no haberlo hecho delante de él, así hubiera tenido la oportunidad de darle las gracias como se merecía. Dentro de uno había toda clase de lanas, hilos y linos sin teñir. En el otro, el más hermoso telar que había visto nunca, fabricado con madera de cedro pulida. Aún lo conservo. Está al otro lado del hogar, y hasta se ha abierto camino en los cantos. Quizá no sea de extrañar, a los poetas les gustan esa clase de simetrías. La hechicera Circe diestra por igual en tejer hechizos e hilos, en urdir encantamientos y lienzos. ¿Quién soy yo para arruinar un exámetro fácil? Pero todo lo que hay de maravilloso en mis tejidos proviene de ese telar y del mortal que lo fabricó. Siglos después, sus ensambluras se mantienen firmes, y cuando la lanzadera se desliza por la urdimbre, surge un aroma en cedro que colma el aire. Tras mi marcha, Dédalo construyó finalmente el gran laberinto, cuyos muros aturdían la rabia del Minotauro. Se fueron sumando cosechas, una tras otra, y sus retorcidos pasillos se fueron llenando de huesos que le llegaban hasta el tobillo. Si se prestaba atención, decían los sirvientes del palacio, se podía oír a la criatura deambulando de un lado para otro, y mientras tanto, Dédalo no dejó de trabajar en ningún momento. Untó 2 bastidores de madera con cera amarilla y sobre ellos fue trabajando las plumas recolectadas de las grandes aves marinas que se alimentaban en los litorales de Creta, largas, anchas y blancas. Fabricó 2 pares de alas. Uno lo ató a sus brazos y el otro a los de su hijo. Ascendieron hasta el acantilado más alto de la costa de Nosos y saltaron. Las corrientes del océano los propulsaron y los condujeron a lo alto. Marcharon hacia el este, hacia Oriente y África. Ícaro daba gritos de alegría, pues para entonces era un hombre joven, y aquel era su primer momento de libertad. Su padre se reía al verlos zambullirse y dar vueltas por los aires. El muchacho ascendió más, deslumbrado por la vastedad del cielo, y sintió el intenso calor del sol sobre los hombros. No hizo caso a los gritos de advertencia de su padre, ni se dio cuenta de que la cera se estaba derritiendo. Las plumas comenzaron a desprenderse y a caer, y él cayó tras ellas y se sumergió en las olas. Lloré por la muerte de aquel dulce muchacho, pero más lloré por Dédalo, que siguió agitando sin cesar sus alas mientras cargaba con su dolor y su desesperación. Fue Hermes el que me lo contó, por supuesto, mientras bebía de mi vino, con los pies apoyados en el hogar. Cerré los ojos y busqué ese rostro de Dédalo que había grabado en mi mente. Decía entonces que hubiéramos concebido un hijo juntos, poder aliviarlo de alguna manera, pero no era más que un pensamiento juvenil y estúpido, como si los hijos fueran sacos de grano que se pudieran sustituir unos por otros. Dédalo no sobrevivió a su hijo mucho tiempo. Sus miembros se volvieron grises y débiles, y todo su vigor se hizo humo. No tenía derecho alguno sobre él y lo sabía, pero cuando se lleva una vida solitaria, se dan pocos y preciosos momentos en los que un alma se sumerge junto a otra, del mismo modo que, una vez al año, las estrellas rozan la tierra. Para mí, Dédalo fue esa clase de constelación. Capítulo 12. Navegamos de regreso a Ea por la ruta más larga, evitando pasar junto a Escila. Nos llevó 11 días de travesía. El cielo dobló su arco sobre nosotros, claro y brillante. No quité ojo a las olas cegadoras, al incandescente sol. Nadie me molestó. Los hombres bajaban la vista a mi paso, e incluso una vez los vi arrojar al mar una maroma que había tocado con las manos. No podía culparlos por ello. Vivían en Nosos y sabían mucho sobre brujería. Cuando arribábamos a Ea,
Los hombres cargaron cuidadosamente el telar por los bosques y lo colocaron junto a mi hogar. Pastorearon también las 8 ovejas. Les ofrecí vino y un almuerzo, pero evidentemente no aceptaron. Regresaron a toda prisa al barco y se sentaron prestos en los remos, deseosos de desaparecer en el horizonte. Me mantuve observando hasta el momento en que se desvanecieron, como una llama que se apaga. La leona me observaba desde la entrada. Movió la cola como si dijera: «Espero que aquí acabe esta historia». «Sí, así será», dije. Después de estar en los enormes salones de la soleada Nosos, mi casa resultaba acogedora como una madriguera. Recorrí sus pulcros cuartos y sentí el silencio, la quietud, sin más huellas en el suelo que las mías. Pasé la mano por todas las superficies, por todos los aparadores y las copas. Todo estaba tal y como lo había dejado, y así estaría siempre. Salí al jardín, arranqué la maleza que solía crecer y planté las hierbas que había recogido en el Monte Dicté. Aquí adquirieron un aspecto extraño, lejos de las vaguadas bañadas por la luna, y ahora se apiñaban en los lechos de hierba lustrosos y brillantes. Su zumbido parecía más débil, sus colores más apagados. No había considerado la posibilidad de que sus poderes no sobrevivieran al trasplantarlas. En todos los años que había vivido en Ea, nunca me había molestado mi obligada limitación. Una vez fuera de los salones de mi padre, la isla me parecía de una libertad vertiginosa y salvaje. Las costas, las cumbres, todas ellas se abrían hacia el horizonte, llenas de magia. Sin embargo, cuando observé esos brotes frágiles, tuve por primera vez la sensación del peso real que suponía mi exilio. Si morían, no podría recolectar más. Nunca volvería a caminar por las resonantes laderas del Dicté. Nunca más volvería a recoger agua de su plateado estanque. Todos esos lugares de los que me había hablado Hermes, Arabia, Asiria, Egipto, habían desaparecido para siempre. Nunca saldrás de allí, había dicho mi hermana. A pesar de ello, regresé de pleno a mi antigua vida. Hacía lo que me apetecía y en cuanto se me ocurría. Canté en las playas, reorganicé el jardín, hacía venir a los cerdos y les frotaba el lomo cubierto de cerdas, cepillaba las ovejas y llamaba a los lobos para que se echaran, jadeantes en el suelo de mi casa. La leona los observaba fijamente con sus ojos amarillos, pero se comportaba, porque mi ley era que todos los animales debían llevarse bien. Cada noche salía a buscar mis hierbas y raíces, realizaba todos los conjuros que me venían en la cabeza, solo por el mero placer de entretejerlos en mis manos. Por la mañana cortaba flores para la cocina, por las noches, tras la cena, me sentaba ante el telar de Dédalo. Me llevó algo de tiempo entender su funcionamiento, ya que no se parecía a ninguno de los telares que había conocido en las mansiones de los dioses. Tenía un asiento y la trama se tejía hacia abajo, en lugar de hacia arriba. Si lo hubiera visto mi abuela, habría dado su serpiente marina por él. El tejido que producía era más fino que el mejor que hubiera fabricado nunca ella. Dédalo lo había supuesto bien, que me iba a gustar en todos los aspectos. Su sencillez y su maestría técnica, el olor de la madera, el murmullo de la lanzadera, el modo tan satisfactorio en que las tramas se apilaban unas sobre otras. En cierta manera, se parecía a la creación de hechizos, pensé, porque tus manos han de estar ocupadas en todo momento, y tu mente lúcida y libre. Sin embargo, lo que más me gustaba no era el telar, sino la elaboración de tintes. Salía a buscar los mejores colores, granza y azafrán, el kermes escarlata y las caracolas marinas, que dan un color vinoso oscuro, y polvo de alumbre para que se adhieran bien a las fibras de la lana. Los machacaba, los batía y los ponía en remojo en calderos burbujeantes hasta que de esos líquidos malolientes salía una espuma de un color vivo como el de las flores, carmesí y amarillo azafrán, y ese púrpura intenso que visten los príncipes. De haber poseído la maestría de Atenea, hubiera tejido un gran tapiz que representara a Iris, diosa del arco de luz, desplegando sus colores desde el cielo. Pero yo no era Atenea, me conformaba con matones sencillos, capas y mantas que cubrían mis sillas como joyas. Cubrí a la leona con una y la llamé reina de Fenicia. Ella se sentó y movió la cabeza de un lado para otro, como si quisiera enseñarme cómo la púrpura hacía que su pelo pareciera de oro. Nunca conocerás Fenicia. Me levanté del banco de trabajo y me fui a dar un paseo por la isla, para maravillarme con los cambios que acontecían a cada hora. Los zapateros que flotaban sobre la superficie de las charcas, las piedras que las corrientes de los ríos volvían verdes y pulidas, las abejas que volaban bajo, cargadas de polen. Las bahías estaban rebosantes de peces que daban coletazos y las semillas rompían las vainas. Mi díctamo, las lilas que había traído de Creta, habían arraigado pese a todo. ¿Ves?, le dije a mi hermana. En cambio, fue Dédalo el que me respondió. Una jaula de oro no deja de ser una jaula. La primavera dio paso al verano, y el verano a un otoño lleno de fragancias. Por la mañana aparecían bancos de niebla, y a veces había tormentas por la noche. El invierno se acercaba con su particular belleza. Las hojas verdes del eléboro resplandecían entre los tonos pardos y los cipreses altos y negros, se alzaban sobre el cielo metálico.
Nunca hacía realmente frío, como en la cima del monte Dicté, pero me alegré de tener aquellas capas nuevas mientras ascendía por las rocas y me exponía a los vientos. Sin embargo, por más maravillas que me procurase, por más placeres que encontrase, no lograba desprenderme de las palabras de mi hermana, que se burlaban de mí y me reconcomían la sangre y los huesos. Te equivocas respecto a la brujería, protesté. No proviene del odio. Mi primer hechizo lo hice por amor a Glauco. Podía oír perfectamente su voz de hurón, como si la tuviera delante. Sí, pero lo hiciste para desafiar a nuestro padre, para desafiar a todos los que te despreciaban y querían evitar que cumplieses tus deseos. Había visto la mirada en los ojos de mi padre al darse cuenta por fin de quién era yo. Pensaba que debería haberme ahogado en la cuna. Eso es, piensa en cómo anularon el vientre de nuestra madre. ¿No te has dado cuenta de la facilidad con que maneja a nuestro padre y a las tías? Ya me había dado cuenta. Parecía que iba más allá de su belleza, de los trucos de cama que pudiera conocer. Es muy lista. Muy lista, rió Pacify. Siempre la has subestimado. No me sorprendería nada que también tuviera sangre de bruja. Nuestros hechizos no vienen por la parte de Helios. Ya me lo había planteado. Ahora te arrepientes de haberla menospreciado. Te pasabas todos los días de tu vida lamiéndole los pies a nuestro padre, con la esperanza de que se deshiciera de ella. Caminaba entre las rocas. Había vivido unas 100 generaciones, pero aún era como una cría para mí misma. Cólera y pena, deseos frustrados, codicia, autocompasión. Estas son la clase de emociones que los dioses conocen a la perfección, pero la culpa y la vergüenza, el remordimiento, la indecisión nos resultan territorios ignotos que hay que recorrer sendero a sendero. No podía quitarme de la cabeza el rostro de mi hermana, su absoluta conmoción cuando le dije que jamás sería como ella. Pero, ¿qué esperaba? ¿Que nos mandáramos mensajes de un lado a otro en los picos de las aves marinas? ¿Que compartiéramos hechizos? ¿Que lucháramos contra los dioses? ¿Qué íbamos a hacer, a nuestra manera, hermanas por fin? Hice el esfuerzo de imaginármelo, las cabezas inclinadas sobre las hierbas, su risa al ocurrírsele alguna argucia. Entonces deseé, docena de cosas. Haber sabido antes quién era, haber crecido en un lugar diferente a aquellos salones resplandecientes, haber sido capaz de mitigar sus ataques, de sacarla de sus insultos, de enseñarla a recoger las mejores hierbas. Ja, ja, respondió ella, no me va a dar lecciones una imbécil como tú. Eres débil e ignorante, y lo peor es que has elegido ser así. Al final te arrepentirás. Siempre resultaba más fácil cuando se ponía aborrecible. No soy débil, y nunca me arrepentiré de no ser como tú. ¿Te enteras? Por supuesto, no hubo respuesta, solo la del aire, tragándose mis palabras. Hermes regresó. Ya no pensaba que pudiera estar compinchado con Pacify. No era más que su naturaleza el alardear de lo que sabía y reírse de lo que los demás ignoraban. Se repatingó en mi silla de plata. ¿Qué hiciste en Creta entonces? Tengo entendido que ahí viste cosas emocionantes. Le ofrecí comida y vino, y lo metí en mi cama esa noche. Estaba más hermoso que nunca, entusiasta y juguetón en nuestros encuentros. Sin embargo, cuando lo miraba, surgía en mí un desagrado. En un momento me hacía reír, pero en el instante siguiente sus bromas me dejaban un regusto amargo. Cuando sus manos me tocaban, me resultaban ajenas. Eran perfectas y no tenían cicatrices. Mi ambivalencia, claro está, no hacía sino provocarlo. Cualquier reto se convertía en un juego, y cualquier juego en un placer. Si hubiera estado enamorada de él, habría salido huyendo. Era mi rechazo el que lo hacía regresar una y otra vez. Él se esforzaba en envolverme, me traía regalos y noticias, me desvelaba la historia entera del Minotauro sin necesidad de que le preguntara nada. Después de mi partida, me contó, el hijo mayor de Minos y Pacify, Androgeo, había viajado al continente y había muerto cerca de Atenas. Para entonces, el pueblo de Creta se mostraba muy agitado por verse obligado a perder a sus hijos e hijas cada cosecha, y amenazaba con una revuelta. Minos aprovechó la ocasión. Como compensación por la muerte de su hijo, exigió que el rey de Atenas enviara 7 varones y 7 doncellas jóvenes para que sirvieran de alimento al monstruo, o la poderosa armada cretense invadiría Atenas. El rey, aterrorizado, aceptó el tributo, y uno de los muchachos elegidos había sido su propio hijo, Teseo. Este príncipe era el mortal que aparecía en la visión que tuve en la laguna. No obstante, la visión no me lo había revelado todo. Hubiera muerto de no ser por la ayuda de la princesa Ariadna. Ella se había enamorado de él, y para salvar su vida le entregó a escondidas una espada y le enseñó el camino que debía tomar en el interior del laberinto, que había aprendido del propio Dédalo. Aun así, cuando Teseo salió del laberinto con las manos manchadas de la sangre del monstruo, ella lloró, y no precisamente de alegría. Oí, me contó Hermes, que ella albergaba un amor antinatural por la criatura. A menudo lo visitaba en su jaula y le hablaba con dulzura a través de los barrotes, y le llevaba los manjares que servían en su mesa. Una vez se acercó tanto que los dientes del Minotauro se le clavaron en un hombro. Ella escapó y Dédalo le cosió la herida, pero le quedó una cicatriz en forma de corona en la base del cuello.
Me acordé de su rostro cuando dijo, mi hermano. ¿La castigaron por ayudar a Teseo? No, escapó con él tras la muerte de la criatura. Teseo se hubiera casado con ella, pero mi hermano decidió que la quería para sí. ¿Sabes lo que le gustan las muchachas de pies ágiles? Le ordenó a Teseo que la abandonara en una isla, y él iría después a reclamarla como esposa. Sabía de qué hermano me hablaba, de Dioniso, dios de la vid y de la uva, el licencioso hijo de Zeus, al que los mortales llaman liberador porque los libera de sus preocupaciones. Al menos, pensé, bailará todas las noches con Dioniso. Hermes negó con la cabeza. Llegó tarde, ella estaba dormida y Artemis la mató. Lo dijo con tanta indiferencia que, por un momento, pensé que lo había oído mal. ¿Cómo? ¿Que está muerta? La llevé yo mismo al inframundo. Aquella muchacha tan ágil y llena de vida. ¿Por qué razón? No he logrado sacarle una respuesta a Artemis. Ya sabes qué carácter tiene. Algún desaire incomprensible, dijo encogiéndose de hombros. Mis hechizos no tenían ningún poder contra los olímpicos, y lo sabía, pero en ese momento deseé intentarlo. Invocar todos mis encantamientos, introducir mi voluntad en todos los espíritus de la tierra, las bestias, los pájaros, y ponerlos en contra de Artemis, hasta que se enterara de qué significa ser víctima de una auténtica persecución. Vamos, dijo Hermes, si lloras cada vez que fallece un mortal, te ahogarás en menos de un mes. Vete de aquí, repliqué. Ícaro, Dédalo, Ariadna, todos habían marchado a los campos oscuros en los que las manos no pueden trabajar más que el aire, donde los pies ya no posan nunca más en el suelo. Si hubiera estado allí, pensé, ¿qué hubiera cambiado? Hermes tenía razón. A todas horas se producían fallecimientos de mortales, por naufragios de barcos, por heridas de espada, por ataques de fieras salvajes y hombres violentos, por enfermedades, por descuido o por la edad. Era su destino, como me dijo Prometeo, la condición que todos ellos tenían en común, por vitales o brillantes que fuesen en vida, por muchas maravillas que fueran capaces de obrar, terminaban convirtiéndose en polvo y humo, mientras que los dioses, incluso los más pequeños e inútiles, seguirían aspirando el aire resplandeciente hasta que las estrellas se apagaran. Hermes regresó, como siempre. Se lo permití. Cuando su luz iluminaba mis salones, mis costas no parecían tan estrechas y la conciencia de mi exilio no resultaba tan pesada. Cuéntame noticias, le dije. Dime qué pasa en Creta. ¿Cómo se ha tomado Pasífae la muerte del Minotauro? Por lo que se cuenta, se ha vuelto loca. Solo viste de negro en señal de luto. No seas tonto, estará loca únicamente para lo que le convenga, respondí. Dicen que maldijo a Teseo, y él no levanta la cabeza desde entonces. ¿Te enteraste de cómo murió su padre? No me importaba qué le pudiera estar pasando a Teseo, solo quería saber de mi hermana. Hermes debía estar riéndose por dentro conforme iba contando historia tras historia, que le había prohibido a Minos meterse en su cama, y que su única alegría ahora era su hija menor, Fedra, que se dedicaba a deambular por las laderas del monte Dicté, cavando la montaña entera en busca de venenos nuevos. Yo atesoraba cada chisme con la misma intensidad con la que un dragón guarda su tesoro. Me daba cuenta de que yo misma estaba buscando algo, aunque no pudiera saber a ciencia cierta de qué se trataba. Como todos los buenos narradores, Hermes sabía que hay que dejar lo mejor para el final. Una noche me contó una jugarreta que Pasífae le había hecho a Minos en los días siguientes a su matrimonio. Siempre que veía a una muchacha que le gustaba, Minos solía ordenarle que acudiera esa noche a su lecho delante de Pasífae. Así que ella, mediante un embrujo, hizo que su semen se convirtiera en serpientes y escorpiones. Cada vez que se acostaba con una mujer, la aguijoneaban y mordían por dentro hasta provocarle la muerte. Me acordé entonces de la discusión que había presenciado entre ellos. Un centenar de muchachas, había dicho Pasífae. Seguramente fueran sirvientas, esclavas, hijas de mercaderes, de cualquiera que no se atreviera a alzar una protesta contra el rey. Todas ellas murieron nada más por el mero placer de uno y la venganza de otra. Hice salir a Hermes y cerré las contraventanas como nunca había hecho antes. Cualquiera hubiera pensado que me disponía a elaborar un gran conjuro, pero no recurrí entonces a hierbas de ninguna clase. Sentía una liviana sensación de gozo. La historia era tan desagradable, tan estrafalaria y repugnante, que me hizo sentir una especie de acceso de fiebre. Si bien estaba atrapada en aquella isla, al menos no tenía que compartir el mundo con ella, y con los de su clase. De pie junto a mi leona dije, se acabó, no volveré a pensar en ellos. Los expulso de mi mente y se termina. La felina hundió la mejilla entre sus garras dobladas, sin levantar la vista del suelo, así que quizá ella sabía lo que yo ignoraba.